¿Parece? Gracias. Pasa a ustedes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a esta cursada que le tenemos por título Ministerio Pastoral. Y ya lo hemos estado recalcando en las diferentes presentaciones. Hoy, con más razón, vamos a concentrarnos más sobre el tema de cómo hacer que la iglesia, la congregación entienda que todos tenemos una participación en la iglesia, todos podemos cooperar y colaborar, pero desde una visión, desde una óptica más cristocéntrica, más cristiana. Porque yo no tengo duda en que los hermanos y las hermanas se involucren, pero siempre un pendiente que yo tengo, un temor, es que si no se les orienta, entonces lo hacen como ellos creen, como a ellos se les ocurre, como ellos se lo imaginan, o como es su estilo personal. Y ya tiene muchos años, cuando menos aquí en el país de México, desde los años 90, que empezamos a hablar de este tema que hoy tenemos al frente. El ministerio se le llama el sacerdocio y ministerio de todos los creyentes. Yo le pongo en Cristo para especificar. Y bueno, la imagen es muy ilustrativa, ¿no? Tiene que ver con un pasaje del Evangelio, como Jesús inicia llamando a algunos hombres pescadores sencillos, y luego el maestro va haciendo su plan de reclutar o discipular, llamar, este, capacitar, equipar y luego enviar, ¿no? Como dice el Evangelio de Marcos capítulo 3 dice, y llamó el Señor Jesús a los que él quiso para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. Ahí lo sintetiza el evangelista Marcos muy rápidamente, pero cada frase tiene todo un proceso. Y entonces yo estoy concentrado en que la diferente temática que hemos venido trabajando, de hecho el primer tema, si ustedes lo recordarán, yo intenté clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de la pastoral hoy en estos tiempos. La pastoral para niños, la pastoral para jóvenes, la pastoral para mujeres, la pastoral para adultos. Y porque se oye muy sencillo, la pastoral, pero la pastoral tiene todo un marco referencial que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y es verdad, hoy vamos a ver cómo es que no es cosa sencilla porque tenemos que hacer transición de un modelo que se ha dado en las iglesias por años a un modelo más neotestamentario, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, el ministerio de todos los creyentes en Cristo. Y espero en Dios que a través de este material que he preparado podamos clarificar un poco más el tema. Voy a permitirme avanzar un poco para ir profundizando en este tema. Puse en esta presentación un objetivo muy general, pero me parece importante reflexionar sobre la pastoral que se ejerce en nuestras iglesias, con el propósito de retroalimentar la función desde un marco teórico en las escrituras, o sea, que dice la Biblia, para promover algunos cambios que permitan la participación de la iglesia, ¿de acuerdo? O sea, este tema tiene que ver con primero reflexionar sobre la pastoral. Ahora, si ya se está ejerciendo en algunas iglesias, bueno, vamos a retroalimentarla para que tenga una base más bíblica y entonces en las escrituras y luego promover algunos cambios para mejorarla. ¿Les parece? Sí, yo creo que todas las iglesias ya estamos trabajando. O sea, no se trata, ahora que estamos hablando en México de una iglesia renovada, recuerden que yo he insistido en que no todo se tiene que renovar, aunque de repente algunos quisieran decir, lo viejo ya pasó y ahora todo es nuevo. Y me parece que sería un error, porque algunas cosas se han hecho bien en el pasado, que hay que reflexionar, hay que sustentarlas bíblicamente, hay que renovar algunas cosas y hacer cambios que sean pertinentes para la iglesia de hoy, claro que sí, pero no se trata de que todo lo antiguo ya pasó y que no sirve. No, me parece es un error.
Yo he tenido esas pequeñas debates últimamente porque ya lo platiqué. Yo me encuentro en esta situación ahora de ser un ministro en retiro o pensionado en la iglesia y realmente ya no me dieron ninguna función y está bien porque hay muchos jóvenes que quieren los puestos y las funciones y los ministerios y está bien, yo estoy de acuerdo. Lo único que no estoy de acuerdo es que lo asuman desde su propia óptica, desde sus propios criterios, a veces de sus propios intereses. Y es donde me parece que tenemos que hacer una transición sana, hermanos. O sea, los que ya estuvimos algunos años, tiene razón, hay que aprender a menguar, pero orientar a los más nuevos sobre la pastoral, porque luego se les ocurren algunas cosas que no son tan bíblicas o son, a veces les digo yo, a veces son como ocurrencias, ¿no? De esto que ahora funciona. Un ejemplo voy a poner. Yo me encuentro en una iglesia, ahora donde yo me congrego, hay un nuevo pastor, el pastor es joven, y en lugar de respetar el culto el sábado como un culto, como un momento de alabanza y de predicación, ahora él se le ocurre hacer dinámicas para que la iglesia esté más activa. Y yo me incomodo un poco porque digo, oh Señor, ¿y dónde quedó la palabra? No, no todo dinámica, porque son un grupo de líderes más jóvenes. Algunos, bendito Dios, pues ya habían aprendido algunas cosas, pero se trata de eso, hermanos. Se trata de, a ver, vamos a ver si todo lo nuevo es bíblico. Sí, o sea, me explico. Y yo les digo, no todo se debe renovar. Por ejemplo, la predicación tiene que tener su espacio, la reflexión bíblica, el Día del Señor, que a través de una dinámica que una obra de teatro y que una presentación está bien para fortalecer, pero primero la palabra. Porque yo me encuentro de repente con que a veces los nuevos predicadores empiezan a hablar, nunca usan el texto bíblico, empiezan a hablar y a reflexionar y a poner anécdotas, hasta chistes, cuentan, y yo digo, y señores, ¿dónde está la palabra? No, él está tratando como de convencer a la audiencia o a la congregación, y a veces me preocupa un poco que la quiera hasta entretener. Yo soy muy crítico del Ministerio de la Palabra, soy un apasionado, discúlpenme. Yo y al final soy cuidadoso, nunca he exhibido a nadie. Sí, hay que ser educados, pero sí le he dicho a un par de ellos, oye, hijo, ¿nunca leíste un pasaje bíblico? No, hermano, es que lo comenté. Sí, pero hay que usar la palabra, como tú la tengas, electrónico, en físico, yo no soy tan rudo, tan rígido, pero la palabra dice esto, ya vamos a reflexionar sobre eso, todo lo demás. Es un ejemplo de cómo algunas cosas se tienen que reflexionar, se tienen que sustentar en la palabra y si hay que promover algún cambio, hay que hacerlo. Claro que sí, pero no caer en esto de que ahora todo debe ser nuevo. Algunas cosas se deben mantener, como cuáles, como el ministerio de la palabra, con seriedad, creo yo. Creo yo que eso es lo que hace que una iglesia tenga la posibilidad de que la gente se convierta a Cristo por el poder del evangelio, no el poder de una persona o la elocuencia de una persona. Pero bueno, más adelante lo podemos comentar si ustedes gustan. Son ejemplos que yo voy poniendo de cómo sí hay que incorporar a más personas, sí hay que dar espacios para la gente nueva, pero hay que orientarla, que no caigamos en los extremos, porque eso puede ser peligroso. Y para algunos como nosotros, de los que ya tenemos años, ya estamos en una etapa casi de pensión o de sentarnos un poco más, no causar desánimo, porque hay familias de muchos años en las iglesias. Lo que queremos es animar a la iglesia, motivar, llevarlos al crecimiento en Cristo. Y bueno, aquí vienen algunos subtítulos que hoy vamos a tocar, por eso decía que está un poquito amplio la presentación, al final se las voy a enviar para que la suban al temario. Vamos a hablar de una introducción a la pastoral, vamos a hablar un poco de los modelos de la iglesia, que con los que se trabaja en nuestras iglesias, cuando menos, porque cada iglesia, cada denominación tiene su propio modelo, ¿no? Algunos cambian un poco, algunos son similares, pero hay variantes, ¿no? Y cada quien lo ha sustentado a través de los años, a veces hasta a través de la tradición que las iglesias venimos trabajando por muchos años. La iglesia, por ejemplo, aquí en México, tiene más de 100 años. Hace un par de años celebramos los 100 años. Imagínense, una iglesia que entró al país desde 100 años atrás, pues ya tiene su propia tradición, que no necesariamente es buena o mala, sino hay que revisar, hay que revisarla. Si todavía
algunos de los temas originales funcionan o hay que actualizarlos y cuáles sí son el sustento y la base y la plataforma. En eso estamos, ¿no? Luego el tercer tema, vamos a hablar un poco ya del ministerio y sacerdocio de todos los creyentes, vamos a hablar de un liderazgo multiplicador, por eso yo digo que yo estoy totalmente de acuerdo en que se incorpore más gente y dar espacios para que la iglesia se involucre de acuerdo a los dones del Espíritu Santo, como hablamos anteriormente, ¿no? Uno de los subtemas fue los diferentes dones y ministerios, claro, sí, pero es de acuerdo a los dones que cada quien tiene. Y al final de hoy vamos a hablar, si no nos da tiempo, no se preocupen, podemos retomarlo mañana. Y aunque tengo otro archivo, pero lo podemos trabajar con calma. Vamos a hablar también del subtema de la pastoral de Jesús en el Nuevo Testamento, porque eso, hermano, es muy importante. Eso es normativo para nosotros. Es nuestra guía. No es la tradición de la iglesia o no es lo que al hermano se le ocurrió. La pastoral de Jesús es la base, es nuestro sustento para ahora ejercer una nosotros en base al ejemplo que el maestro nos dejó. Por eso para mí es muy importante resaltarlo y afianzarlo, porque me parece que ese es como el sustento, como la base, como la plataforma, desde donde nosotros tenemos que plantear nuestro modelo pastoral. Y al final una pastoral en la más integral, ¿verdad? En la misión que hoy nos toca, la más completa, también es importante alcanzarlo a ver. Bueno, ese solamente es un repaso del temario de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, en la introducción de este archivo, vuelvo a recalcar que resulta sumamente valiosa la reflexión bíblico-teológica que realicemos sobre nuestra práctica pastoral, ya que de esta manera podemos reorientarla para ofrecer un servicio pertinente al tiempo, circunstancias y necesidades que nos toca vivir en la actualidad. O sea, yo sí estoy de acuerdo, hermanos, que hoy en día sí necesitamos revisar por ejemplo, yo creo hace un mes me invitaron a dar el estudio bíblico de escuela sabática en otra iglesia. Uno de mis amigos de aquí, que tiene una iglesia muy grande, que creo que es la iglesia más grande en Monterrey, me parece que son más de 200 miembros, es un templo muy grande, es de los templos más antiguos, y con todo gusto yo acepté porque tengo ahí varios amigos de la iglesia de los que yo crecí años atrás. Y bueno, me invitaron y yo me preparé para dar el estudio bíblico. Traté de hacerlo de la manera más dinámica y más creativa posible, sin llegar a extremos. Y al final yo les decía, porque es una iglesia muy tradicional, porque es una de las iglesias más antiguas, el templo más antiguo, creo, y muy grande. Hay familias de muchos años. Y entonces yo les decía que está bien, pero, por ejemplo, al final les pregunté, hermanos, ¿quiénes son maestras o pedagogos? No, pues sí, yo vi que algunos tímidamente, bueno, de ellos hay que invitarles a tener una reunión para que ellos nos digan qué técnicas usan hoy en día en las escuelas para que la enseñanza sea más dinámica y más creativa y siempre sustentándolo en la palabra. O sea, sí estoy de acuerdo en que hay que revisar que actualmente, hermanos, hay algunas técnicas para poder involucrar a los hermanos en un estudio bíblico, por ejemplo. En la palabra no, la palabra es una homilía, el sermón es una presentación de la palabra, pero en el estudio bíblico sí me parece que tenemos que diferenciar, porque algunos de nosotros como pastores a veces agarramos la escuela sabática, la escuela bíblica, el estudio bíblico y nosotros lo damos como si fuera un sermón. Me parece que es un error. Un estudio bíblico hay que plantear y hay que preguntar y hay que involucrar a los hermanos, o sea, no es un estudio como un monólogo, sino es un estudio en presencial incluso. Y hay hermanos que quieren opinar y hay que darles oportunidad que opinar. A algunos les gusta opinar, no a todos, pero a algunos sí les gusta opinar. Los que tienen años en la iglesia les gusta opinar. Está bien, hay que dar pequeños espacios, tampoco permitir que tomen todo el tiempo. Pero creo que, como pongo aquí, hay que reorientarla para ofrecer un servicio pertinente al tiempo y circunstancias y necesidades que nos toca vivir en la actualidad. Por ejemplo, los más jóvenes necesitamos involucrarlos. Hay gente muy valiosa en la iglesia y en un estudio bíblico, bueno, hay que preguntar si alguien tiene alguna opinión. Y la gente a veces se prepara. Aquí en Monterrey, por ejemplo, hay familias que se reúnen previamente al sábado para estudiar la escuela sabática y cuando van al templo ya la estudiaron ellos en su casa y ellos van con la intención de opinar. Y es correcto eso, es correcto también. Por eso digo que hay que
a abrir esta opción. Y bueno, una vez más, yo les comparto el círculo hermenéutico, analizar la situación actual, hacer una reflexión bíblico-teológica y la pastoral integral, porque estamos hablando de uno de los grandes temas, el ministerio de todos los creyentes en Cristo. Y ha costado trabajo incorporarlo a la iglesia, hermanos. No ha sido sencillo, ¿eh? Yo le he preguntado a algunos de los hermanos que si ya lo empiezan a incorporar y la mayoría no, porque no es sencillo. Ahorita vamos a ver pasar de un modelo tradicional a un nuevo modelo, no es cosa sencilla. Hay que tener claro hacia dónde vamos y hacer un proceso de crecimiento en Cristo y de transición. O sea, son procesos, no es por imposición o no es de la noche a la mañana, es trabajo pastoral. A mí me ha tocado hacer varios procesos de crecimiento en algunas de las iglesias. Vamos, yo llego a una iglesia nueva y entonces respeto cómo están, digo, ok, ¿cómo estamos? Vamos a analizar la situación actual. Voy a poner ejemplo del diagrama. Me ha tocado varias veces, me tocó en el trabajo pastoral, llegar a otra ciudad con otra iglesia y luego entonces llegar y analizar la situación actual. ¿Cómo están? ¿Cómo trabajan, hermanos? Ver la primera semana, las primeras semanas, ¿no? El primer mes, que respetar cómo trabajan. Y luego, a ver, vamos a ver si desde el texto bíblico podemos retroalimentarla, ¿sí? Si surgen en el texto bíblico algunas ideas sobre todo de este tema, de el ministerio de todos los creyentes, si la gente podemos involucrarla, si hay dones del Espíritu Santo en los creyentes que nos puedan ayudar a incorporarse. Y luego, como tercer paso, vamos a hacer un plan de trabajo para que promovamos una pastoral más integral, más completa, más amplia. Ya es el tercer paso. Y tratar de involucrar al pequeño grupo de líderes. Si son 2 o 3 o 10, hay que sentarnos para hacer un plan con ellos. No hacer yo mi plan, sino decirles, hermanos, yo propongo que podamos mejorar esto y esto otro. Yo soy el nuevo líder aquí. Gracias, hermanos. Y después de, cuando menos, si yo me pongo el tiempo, hermanos, para hacer un proceso de incorporación de un ministerio, todos los creyentes, me doy tiempo como un año. Después de un año ya empezamos a plantear algunos cambios. Sí, no es tan rápido, porque la gente está acostumbrada a trabajar de una manera. A lo mejor no es la óptima, bueno, pero hay que analizar la situación actual, revisar el texto bíblico, qué dice la palabra, y luego hacer un plan o un proyecto de una pastoral más integral. Para mí me ha llevado un poco más de un año. Ya para el segundo año ya empezamos a mover cosas, a cambiar cosas. Ya se presentó el plan y ya se convenció a los líderes principales de que podemos trabajar de la manera que venimos trabajando, pero con algunas ideas nuevas. O sea, son procesos. Eso yo lo aprendí en la práctica y me ha funcionado. O sea, ya después de 2 años ya vemos que hay cambios más significativos. Ya la iglesia está involucrándose y está... Porque si llegas tú y quieres cambiar todo de la noche a la mañana, a la gente le suena como una imposición. Y aunque sea algo bueno, a ellos les suena como mal, porque, oye, pues veníamos trabajando así y el hermano dice que ahora debe ser así. Y entonces yo digo que hay que tener cuidado en estas transiciones. Bueno, ahí está el diagrama. Creo que la segunda o tercera vez que se los presento. Ya para esta ocasión ya se entiende un poco mejor. Y luego en la parte baja tengo una base bíblica para este tema ahí. Y el primero que aparece es el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos. De hecho, yo tengo aquí una referencia bíblica. Dice que este célebre Salmo 23 se ha identificado como mesiánico y describe a Jesús como el buen pastor, ¿no? O sea, es uno de los salmos que tienen un tinte mesiánico, o sea, que están enfocados hacia Jesús como el Mesías, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es la versión Reina Valera, 1960, que yo tengo ahora acá. Entonces, la base bíblica es muy importante. O sea, como dije, lo vamos a ver un poquito más adelante. El ejemplo de Jesús, el modelo de Jesús, es un modelo normativo para nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces, el Salmo 23, pues es maravilloso. Y también Efesios 4, cuando habla de que Él repartió dones y Jesús repartió dones a los hombres, y entonces a partir de esos dones hace toda una, todo un mensaje de que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también viene primera de Timoteo 3, ¿sí? Déjenme, hablamos un poquito de ello, primera de Timoteo capítulo 3, y bueno, me parece que es la segunda de Timoteo, si no me equivoco, que me veo. Aquí está. El versículo 1 al versículo 7. Este también lo voy a leer porque me parece muy importante la orientación del apóstol Pablo a la iglesia neotestamentaria. Le dice el apóstol a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, in, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7. Estas siempre estarán aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y bueno, la primera y la segunda carta de Timoteo, hermanos, son exhortaciones del apóstol Pablo, un pastor ya de años, a un pastor más joven, y le hace una serie de recomendaciones pastorales de cómo debe funcionar la iglesia. Esta parte parece un poco dura, pero el apóstol está advirtiendo a Timoteo que no se confíe, porque miren, hermanos, en las iglesias, hermanos, parecería que todos los hermanos son de buena fe, pero no todos. Por eso Pablo más adelante le dice: tú corrige lo que hay que corregir, porque mantente en la palabra. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir yo, hermanos? Que no es sencillo llevar una iglesia. Yo ahora estoy comprobándolo, hermanos. Ahora veo a los pastores más jóvenes, conocimiento tienen, dinamismo tienen, juventud tienen, pero un descuido y permitir que alguna persona con malicia se convierta en un líder, oh Señor, grandes destrozos va a ser de la iglesia, la va a llevar por otro lado. No se imaginan cuántas iglesias yo he visto así. Y parecería que todo está bien, pero no. Se distorsiona el proyecto de Dios y en lugar de una iglesia parece otra cosa, porque hay muchas novedades, porque se permiten muchas cosas en las iglesias hoy en día. Y a mí me preocupa mucho que no hay la autoridad espiritual de un pastor que diga: a ver, momento, vamos a platicar aparte, en privado. ¿Qué está pasando con esto y con esto otro? Porque, o sea, se permite de todo. Y yo digo, el proyecto de Dios es muy serio, como para permitir que se distorsione.
Explico, o sea, no es tan sencillo de que, porque yo he escuchado, no, todos participen como sean, como vengan. ¿Y dónde queda lo que Pablo le dice a Timoteo? Si alguno apetece obispado, liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que el que quiera participar tenga estas características, porque va en juego el testimonio para trabajar en la iglesia. ¿Me explico, hermanos? O sea, sí es importante involucrar a los hermanos, pero no todos los hermanos están en condiciones a veces. Primero hay que restaurarlos a veces y luego ponerlos a participar. Pero qué peligroso y riesgoso es que se involucre a alguien que no está restaurado, que no está bien intencionado. ¿A quién le toca frenar eso? Al pastor, al líder, al ministro. Ahora, no públicamente, no estoy hablando de hacer escándalos, no. Estoy hablando de tener la autoridad espiritual para decir, ven, venga para acá, siéntese, vamos a ver cómo está este asunto, vamos a buscarle arreglo. Sí, a veces yo he recibido algunas críticas de los nuevos líderes, de hecho algunos ya están en la administración. Un día me decía, no, Isma, es que es que hay que ser pastorales. Y yo miraba algún par de problemas graves que había ahí de estos nuevos líderes. Yo le dije, no, 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 espérenme, hermanos. Yo sí sé lo que es la pastoral. Ellos entendían que pastoral es permitirles que hagan todo y disimular el pecado en el que están. Le dije, no, 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 espérenme, espérenme. Yo he sido pastor por muchos años y estoy de acuerdo en la pastoral, pero estoy de acuerdo que le permitan a esta persona que está en pecado liderar, estar al frente y darle un grupo de personas. Y luego después, lamentablemente, después lo comprobé, porque esa persona cayó en pecado y bueno, cuando lo entrevistamos dijo, es bueno, es que yo pensé, es que yo creía e hizo daños catastróficos en una congregación. Y esa pobre congregación pues sufrió las consecuencias de poner al frente una persona que no estaba preparada para eso. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, hay que ser pastorales, pero la pastoral, y hay que ser amorosos, y hay que ser restauradores, pero a veces también hay que ser orientadores de las cosas que no están bien. ¿Qué es lo que dice ahí Timoteo? Y bueno, solo es una parte del trabajo pastoral. Vamos, el trabajo pastoral integral tiene que ver con potenciar a las personas, con sí, tener un liderazgo multiplicador, pero también un liderazgo que se atreva a frenar las cosas que están mal, restaurarlas, corregirlas, para que la iglesia siga creciendo en Cristo y luego a la persona apoyarla para que siga adelante. ¿Me explico? O sea, pastoral tiene las dos áreas, motivacional, pero también restaurador. Y confrontar en privado a las personas que están mal para corregir. ¿De acuerdo? Es lo que dice ahí 1 Timoteo 3. Hay que analizar y ver qué está pasando y buscarle la solución para que la iglesia no se afecte, sino que la iglesia siga creciendo en Cristo. Y a veces tiene que buscar la restauración y la sanidad en Cristo. Bueno, las áreas de la acción pastoral, hermanos, son muchas. Yo las prioricé. Ahí están algunas de las áreas. La predicación o el ministerio de la palabra, como le llamo yo. Si una iglesia no cuida el ministerio de la palabra, la predicación, hermanos, como puse el ejemplo ahorita, hay iglesias que están buscando novedades y en lugar de predicar la palabra, están incorporando diferentes cosas. Yo no digo que esté mal, pero tiene su lugar. Hace poco ya hice la reflexión con algunos líderes, dije, mire, me gustaría a mí, a la iglesia donde yo me congrego, llegar y tener la primera media hora de alabanza y la siguiente media hora de la predicación de la palabra, y después de eso, ahora sí, pueden incorporar dinámicas, obras de teatro, presentaciones, porque muchas otras cosas, pero primero lo primero, porque en aras de motivar a la iglesia, de veras, no se imaginan, hermano, lo que yo he visto, de repente hay por todas, como si fuera una fiesta, globos dinámicas y reflexión, no reflexiones, sino presentaciones y bueno, música y de todo, y yo digo, pues está bien, pero primero la palabra. Bueno, para mí me es importante, hermano, porque me parece que es el sustento de las iglesias. Sí hay que incorporar más personas, pero todos tienen su momento. Primero la palabra, me parece.
Y luego, segundo, es una de las áreas importantes de la pastoral, la visitación. Oh, Señor, a veces yo tengo hasta todo un tema sobre el ministerio de la visitación. Ahora, en esta nueva propuesta del ministerio de todos los creyentes, pues hay que involucrar a los hermanos a que le ayuden al pastor a la visitación. Si el pastor no se da el tiempo para visitar a todos porque la iglesia va creciendo, bueno, hay que incorporar a los demás hermanos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, conozco un pastor amigo mío de otra denominación, que él tiene una iglesia muy grande en el Distrito Federal, y un día me dijo, le dije, ¿cómo le haces para visitar a todos? Una iglesia muy grande. Dice, no, yo no visito a todos, yo visito a los líderes. Y los líderes se organizan para visitar, líderes de niños, pues van con los niños, visitan a niños, de adolescentes, de jóvenes, había un ministro anciano incluso. Y él me dijo, no, yo visito a los matrimonios y les doy consejería. O sea, están organizados. El pastor titular está coordinando, pero es importante la visitación porque hoy en día, hermanos, de repente, si no uno hace trabajo de visitación, la gente se ausenta y uno no sabe ni siquiera por qué. Y a veces uno dice, ay, estos hermanos no habían venido, y uno ignora a veces por las situaciones que estuvieron pasando. Pudieron haber estado enfermos, pudieron haber estado en una crisis económica, pudieron haber estado, no sé, desanimados, pero si no los visitaste, no hiciste contacto con ellos, ¿cómo esperas que lleguen al templo, a la iglesia? O sea, el ministerio de la visitación es muy importante para mí, por eso lo pongo en segundo lugar. Yo prioricé de acuerdo a lo que yo alcanzo a ver en la práctica que funciona. Todo, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero primero la palabra y luego la visitación y luego la administración de la iglesia. Ok, vamos a organizarnos. ¿Quién es el tesorero? ¿Quién es el secretario? ¿Quiénes son los líderes principales? O sea, sí, vamos a organizar a la iglesia, claro. Eso también es importante. La evangelización nunca se debe dejar, hermanos. Siempre hay que estar predicando el evangelio, aunque los hermanos casi todos parece que están evangelizados. Nunca hay que dejar, por ejemplo, me encontré yo una vez una iglesia que ya parecía que todos estaban evangelizados. Les dije, hermanos, vamos a poner un sábado al mes en que sea evangelístico. Inviten gente nueva, familiares, un sábado al mes. Y si no hay, a nosotros no nos hace daño hacer una relectura del Evangelio. Porque luego hay iglesias que están buscando qué predican ahora, después de tantos años. Me parece que no tenemos que dejar de ver el objetivo, que es la buena noticia del Evangelio. Porque hay muchas cosas que aprender del Evangelio. Parece sencillo, pero no lo es. A veces se adapta el Evangelio a las necesidades de las personas y no al revés. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Sigue siendo buena noticia de salvación a todo aquel que cree. Entonces no descuidemos el tema de la evangelización, aunque parece que todos estén evangelizados. Y bueno, si hay yo siempre tenía un par de sermones cuando fui pastor y yo le decía a la iglesia, hermanos, si llega gente nueva, voy a cambiar el sermón. En lugar de dar un sermón de edificación para la iglesia, como hay gente nueva, yo tengo un sermón evangelístico que quiero aprovechar que está ahí gente nueva de visita. Perdón. Eran cosas que yo en la práctica hice, ¿no? Y bueno, se los comparto con mucho cariño, ojalá puedan servir, porque son áreas de la acción pastoral. La consejería, pues es todo un tema hoy. El acompañamiento y la consejería, pues es todo un tema, ¿no? Y hoy en día, como ya lo he comentado, en el caso mío, pues yo me voy como profesionalizando en ello. Y nunca acabamos realmente, pero siempre podemos ir creciendo en Cristo y teniendo mejores herramientas, algún curso, alguna capacitación, algún material que nos ayude a tener más herramientas para la consejería. Y yo digo, mientras más profesional sea, mejor, porque alcanzamos a orientar y apoyar a la gente para que siga creciendo en Cristo. ¿De acuerdo? Y bueno, otras asignaciones, ¿no? Son algunas de las áreas de la acción pastoral. Ahora vamos a hablar de los modelos de la iglesia. Lo puse de esta manera, hermanos. El modelo tradicional está por un lado. ¿Cuál es el modelo tradicional con el que hemos venido trabajando? Por ejemplo, acá en México, casi 100 años, con un modelo tradicional. Yo he estado investigando de dónde sacamos algunas cosas y algunas cosas vienen de la tradición, con los años se fueron dando. ¿Sí? Yo le he preguntado a algunos hermanos, oiga hermano,
¿Y desde cuándo hacemos esto, hermano? La iglesia siempre lo ha practicado. Pero ¿dónde originó o en base a qué? Bueno, es que la iglesia siempre lo ha creído y lo ha practicado. ¿Qué quiere decir? Que casi todas las iglesias con los años vamos forjando un modelo más tradicional en el que nos acomodamos o el que alguien nos enseñó y decimos, esto es lo correcto. ¿Me explico? Pero puede haber alguna variante, pudiese ser. Un ejemplo, alguna vez me tocó a mí mirar que la gente no llegaba a la escuela sabática el sábado en la mañana. Y se me ocurrió a mí moverlo para los viernes en la tarde. Pa- entonces, y algunos, fue hace años, ¿no? Y, y yo era un pastor joven y algunos de los hermanos más tradicionales de más años se molestaron. Porque, ¿por qué no era en sábado? Y dije, bueno, pues es el viernes, es la recepción del sábado, vamos a aprovechar que vienen la mayoría, el sábado en la mañana muchos no podían, entonces se perdían del estudio bíblico. Y bueno, yo he intentado varias cosas, por ejemplo, poner el sábado en la mañana un discipulado o un culto, un devocional, un culto y luego el estudio bíblico. Esta iglesia que acabo de ir hace un mes a visitar, me sorprendió gratamente que ellos tienen los sábados en la mañana, tienen un culto de oración temprano y luego se termina, es un culto de oración de 1 hora, de 9 a 10 de la mañana y termina el culto de oración y luego pasan a la parte de atrás a un comedor y desayunan y hay cafecito y hay comida, y luego dura media hora, dura 30 minutos el convivio un refrigerio. Y luego a las 10:30 ya comienza el servicio de estudio bíblico de escuela sabática. Terminan y después del término empiezan a organizar la comida de nuevo al comedor. Y luego tienen alguna actividad, o sea, aprovechan todo el sábado. Después de la comida tienen algunas actividades y el culto comienza a las 4 de la tarde. O sea, todo el día desde muy temprano hay actividad en esa iglesia. Este, Me pareció bien. Estaban aprovechando todo el tiempo. Aunque es una iglesia con un modelo tradicional, pero le han dado ciertas variantes. O sea, ¿qué quiero decir? Que no quiero decir que el modelo tradicional está mal, pero como dijimos, puede tener una revisión y puede haber algunas variantes para mejorarla. Ahora, yo lo pongo de esta manera. Por un lado tenemos el modelo tradicional y luego del modelo tradicional la flechita va hacia el ministerio de todos los creyentes. Hacia allá tenemos que trabajar en un proceso de crecimiento y de mejoría. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, eso me parece importante a mí. Estar buscando algunas variantes con este diagrama que yo es un análisis. ¿Qué cosas podemos mejorar? Y si funcionan, qué bueno. Aunque sean un poco diferentes a como estábamos hace algunos 10 o 15 o 20 años, ¿no? Se trata de que sea más actualizado y más pertinente para los hermanos que están congregándose ahí. Y luego en la parte baja pongo que también al modelo tradicional se le llama una iglesia institucional, ¿sí? La iglesia institucional es lo que la institución nos ha enseñado y está bien, pero también podemos revisar el modelo a una iglesia como una comunidad de fe. Y pongo entre paréntesis riesgos y beneficios. Hermanos, todo modelo tiene sus pros y sus contras, o tiene sus riesgos, tiene sus beneficios y sus riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de que ya conocemos ese modelo y estamos acostumbrados a eso? ¿Cuáles son los riesgos? Que podemos estancarnos y podemos estar queriendo practicar algo que ya no funciona. ¿Cómo sabemos que no funciona? Porque ya no viene la gente. Nada más hay 2 o 3 personas. Bueno, vamos asumiendo algunos riesgos. Vamos a modificar, vamos a tener algunas variantes, le llamo yo. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una iglesia institucional a una iglesia como una comunidad de fe. Y en la iglesia como una comunidad de fe, podemos incluso tomar en cuenta a los hermanos y preguntarles, hermanos, tenemos estas propuestas, ¿qué opinan? ¿Ustedes se comprometerían a venir? Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Y en la parte baja pongo, el objetivo es llevar a la práctica el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. O sea, ir involucrando a los hermanos. Eso es muy importante, ¿sí? No quedarnos con el modelo tradicional
¿Cuál es el modelo tradicional? Yo lo ejemplifico de esta manera. El modelo tradicional, hermanos, es, porque yo lo he practicado, o sea, eh, es donde hay un pastor y el pastor se convierte en un todólogo. O sea, el pastor hace casi todo. Para mí es el modelo tradicional. Así nos enseñaron a muchos de nosotros. Bueno, menos a mí, en los años, yo empecé siendo pastor, empezando los años 90, y pues yo había visto el modelo tradicional, en el que yo como pastor debo predicar, aconsejar, evangelizar, y bromeo yo a veces hasta hacer el aseo, los viernes, días viernes, este, o sea, hacer todo lo más que yo pueda hacer. Y de repente yo dije, ¿y los demás hermanos? A lo mejor, una vez escuché la queja de un pastor que dijo, es que la iglesia solamente está sentada en la banca. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Puede ser que sí, pero ¿quién la sentó en la banca? Nosotros. Nosotros la sentamos en la banca. O sea, ahora hay que invitarla a que salga de la banca y nos ayude a servir a los demás hermanos. O sea, somos nosotros los pastores, los líderes principales, los que tenemos que ir haciendo esta transición de un modelo tradicional a un ministerio de todos los creyentes, de un modelo institucional a un modelo más como una iglesia comunidad. Para que logremos tener un ministerio sacerdocio de todos los creyentes, hay que ir haciendo modificaciones en un proceso de crecimiento, hay que ir incorporando variantes, y en un proceso de mejora podemos involucrar algunas cosas que nos puedan ayudar para involucrar a más hermanos y para que, vamos, por así decirlo, la carga pastoral esté un poco más distribuida de acuerdo a los hermanos que tengan dones del Espíritu Santo y que estén dispuestos a trabajar. Ese es el proceso de crecimiento. ¿De acuerdo? Cuando vimos el tema de los dones del Espíritu Santo, hay que ayudar a los hermanos a identificar el don que tienen e invitarlos a que formen un ministerio en la iglesia. Un ministerio puede ser, por ejemplo, el ministerio de recepción de hermanos, ¿verdad? Alguien que recibe a los hermanos amablemente y les da la bienvenida, les pregunta de dónde vienen, si vienen nuevos, toma su nombre, les ofrece un folleto, si no trae Biblia, ofrecerse una Biblia, los pasa, los acomoda. Eso es un ministerio. En algunos lugares le llaman ministerio de ujieres, de recepción, también le llaman en otros lugares. Estoy dando ideas de cómo involucrar a más hermanos, ¿sí? Que no funciona el estudio bíblico en ese día. Bueno, vamos viendo cómo sí funciona. Voy a poner un ejemplo que nos sucedió hace algunos años aquí en México. Parece que a ustedes también allá. Vino la pandemia y fue todo un reto para mí. Yo era pastor aquí en la Colonia Independencia, aquí en Monterrey, en esta iglesia. Tenía apenas, yo creo que 2 años de pastor cuando nos alcanzó la pandemia del COVID. Y entonces cerraron los templos. Nos pidieron que cerráramos los templos. La verdad, yo nunca los cerré. Fui un poco rebelde. Yo hablé con el líder sobrevedor y le dije, hermano, voy a abrir el templo con todas las precauciones, con cubrebocas, con gel, con lavado de manos, separados. Le dije, pues no puedo cerrar el templo. No podemos traer a la gente a la iglesia porque ya era una iglesia más de 100 miembros. No la podemos traer, pero vamos a hacerlo virtual, así como estamos ahora nosotros. Pero yo tengo que invitar a mis líderes principales con estas, y sí, entonces pusimos en el templo, estaban espaciados, ¿verdad? Sentados espaciados, los líderes que iban, algunos, de ahí surgió un ministerio, le llaman ellos de proyección. O sea, los más jóvenes yo les dije, oigan, ayúdenme a poder poner el sistema, la cámara, el sonido, todo. Y yo quiero al estudio bíblico y quiero hacer el culto así. Y sí, hasta la fecha siguen ellos involucrados, de ahí los más jóvenes y que tenían carrera de programación o de diseño o de esto de sonorización, pues se involucraron. Y hasta la fecha siguen haciéndolo. Ya es presencial, pero también es virtual. Y en varias iglesias, así que vamos, de la tragedia hubo una oportunidad para que surgiera un ministerio de proyección, así le llaman ellos, ¿no? Es un ejemplo de lo que a veces uno tiene que ponerle un poco de creatividad y las tragedias convertirlas en bendición, lo que la palabra dice, ¿no?
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De acuerdo? Voy a avanzar un poco más. He estado hablando de formar ministerios. ¿Qué es un ministerio? Ministerio es el servicio que rinde una persona a otra, ampliado en el concepto bíblico como una relación personal, no meramente de trabajo manual o servicio social. O sea, también la palabra ministerios viene de la palabra diaconía, o sea, servicio. El ministerio y la diaconía es un servicio que ofrecemos, ¿de acuerdo? Y no se trata nada más de servir por servir, sino servir como Jesús sirve. Ahorita lo vamos a ver. La raíz griega del vocablo traducido como diaconía es servir o ministrar, es la palabra diáconos, según Hechos 6 y también Éxodo 24. ¿De acuerdo, hermanos? O sea, la raíz de la palabra ministerio, diaconía, tiene que ver con, o ministrar, tiene que ver con servir, ¿de acuerdo? Estar dispuesto a servir. Esto ya lo sabemos, la mayoría, pero ahorita vamos a pasar al modelo de Jesús. El ministerio institucional, hermanos, son los títulos conferidos por la organización a ciertos creyentes por su trabajo y dedicación a la obra de Dios. Vamos, son los títulos que vamos teniendo. Ese me refiero con el ministerio institucional. Aquí en México hay este proceso de crecimiento. Obrero, inicia como obrero iniciado, encargado de la iglesia, pastor local, coordinador de sector, diácono, ministro, sobrevedor, miembro del consejo ejecutivo y miembro del consejo de administración. Aunque ahora este año están cambiando hay una modificación a este ministerio institucional acá en México. ¿Sí? Ahora, apenas recientemente, tiene algunos meses que este año, arrancando este año, se empezaron a modificar las cosas. ¿Sí? Todavía no se termina, está en un proceso de modificación. Y el ministerio de todos los creyentes, hermanos, es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios, que tiene como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús. Y bueno, ahí está 1 de Pedro 2:9. Más vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las bondades o las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el ministerio de todos los creyentes, hermanos, es la responsabilidad de todo creyente redimido por la gracia de Dios, como una respuesta a la salvación. En otras palabras, los que nos involucramos en la iglesia sin tener un puesto, un título, como el caso mío ahora, yo ya no tengo un puesto, un título realmente. Los tuve años atrás, pero ya no, pero no pasa nada. Yo platicaba con algunos hermanos que me preguntan, hermano, y ahora que ya no es pastor, ahora que ya no es ejecutivo, ahora que ya no es consejo de administración, ya no es sobrevedor, le dije, hermano, no se preocupen, yo soy un creyente en Cristo Jesús y yo voy a estar activo donde me permitan. Voy a respetar a las personas que están ahora, pero yo no necesito un puesto, un título para estar sirviendo. Y yo sigo sirviendo de diferentes maneras, ya lo he comentado, ¿no? Hoy tengo grupo familiar, este, me invitan a predicar a algunas otras iglesias, tengo consejería con algunas personas, o sea, yo sigo sirviendo a la iglesia. Y todo lo que yo haga tiene el objetivo, es una reacción de gratitud a la gran salvación que Dios nos ha dado. Me explico, hermanos, o sea, los creyentes en Cristo Jesús no necesitamos puestos o títulos. Si los tenemos, qué bueno, hay que responder con responsabilidad. Pero yo estoy hablando de que el ministerio es de todos los creyentes, de toda la iglesia, ¿sí? De acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo, hermanos? Ahí queremos llegar, hasta allá queremos apuntar. Siguiente subtítulo, un liderazgo multiplicador. Algunos, por la gracia de Dios, ya fuimos líderes. Fuimos formados, ayudados por otros más. Pero, ¿de qué se trata el liderazgo multiplicador? Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el liderazgo se debe multiplicar, ¿de acuerdo? Si yo soy un líder, yo debo ayudar a otros a que el liderazgo en la iglesia se multiplique. Yo estoy en eso. Ahorita estoy platicando con algunos líderes en la iglesia local que de hecho en varias iglesias me han preguntado, hermano, apóyenos, pues, sabemos que usted trabajó aquí y usted estudió esto. Y le dije, claro que sí, más solamente vamos a organizarnos.
el tiempo y la manera. Si no es presencial, pues hoy en día podemos hacer algo virtual, como lo estamos haciendo acá en el seminario argentino. Pero la idea es compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿de acuerdo, hermanos? O sea, siempre podemos ayudar a otros a crecer y con todo gusto, porque eso tiene que ver con una multiplicación de liderazgo o un liderazgo multiplicador. Ahora, siempre hay obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Por qué no siempre se hace un liderazgo multiplicador? Bueno, cuando menos yo alcanzo a observar dos de entrada. Y los primeros dos obstáculos es que de repente tenemos liderazgos muy autónomos. ¿Qué es liderazgos autónomos? Cuando yo digo, no, pues yo solo, ¿verdad? No necesito de nadie. Me parece que es un error. Cuando hay un liderazgo autónomo es cuando, uh, por ejemplo, aquí en México sucede que un pastor se divide de la iglesia. Se divide de la iglesia y dice, no, yo ya no quiero nada con la administración, ni con los hermanos. Entonces se lleva un pequeño grupo de hermanos y se hace autónomo, o sea, él solo. Está bien, parece que está todo bien. Dice, bueno, pues él decidió así, se le insiste. Yo, por ejemplo, yo cuando fui sobrevedor, yo le decía, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la dirección. Si es de Dios, pues su proyecto va a funcionar. Y si no es de Dios, pues no va a funcionar. Pero vamos haciéndolo en paz, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, ¿verdad? Si ya no vamos a ser de la misma administración o denominación. Bueno, pero ¿saben qué? Yo llegué a observar que la mayoría de los liderazgos autónomos se estancan, se quedan ahí, porque ellos piensan que van a crecer y que ellos solos pueden. Y la verdad es que he observado grupos autónomos de muchos años, ahí se quedan rezagados, porque no quieren el apoyo ni la comunión con nadie más. Y eso me parece peligroso, los liderazgos autónomos. O sea, me parece que Jesús no fue un líder autónomo, fue un líder que convivió con sus discípulos, anduvo evangelizando, o sea, no estuvo nada más así, sino alguna vez recuerdo en este momento alguna experiencia de los discípulos, cuando dicen, maestro, hay algunos que andan predicando y no son de los nuestros, no andan con nosotros, dice. Y recuerden lo que el maestro les dijo, no se preocupen, porque el que no es con nosotros, por nosotros es. ¿De acuerdo? O sea, entonces, ese es uno de los grandes obstáculos. Liderazgos autónomos, que todo, y a veces ellos solos se meten en una dinámica de no crecimiento, de aislamiento, y eso ya no les permite crecer, porque ya no retroalimentan con otros. Y luego, eso por un lado. Pero el otro extremo son los liderazgos mesiánicos. ¿Qué son los liderazgos mesiánicos? O sea, el Mesías ya lo tuvimos, es uno, es Jesús. Pero los liderazgos mesiánicos es cuando un líder dice, yo solo puedo. Y lo que yo diga es ley. Ya lo comenté, creo, la semana pasada. Aquí en México tuvimos un problema muy grave en una iglesia que no es de las nuestras, ¿no? Una iglesia de otra iglesia. Le llaman aquí la luz del mundo. La luz del mundo tiene liderazgos mesiánicos. ¿Por qué? Porque el abuelo de ellos, de los pastores ahora nuevos, se promulgó como un apóstol. Y luego entonces él solamente le pasó el título o el poder a su hijo, el hijo al otro hijo, ya es el nieto. Pero el nieto, con los años, ya cuando vio una institución muy creciente, porque hasta en Estados Unidos tienen, no sé si en Centroamérica o Sudamérica tengan iglesias, no lo sé, lo desconozco. La luz del mundo tiene su estrategia para crecer, pero acá en México y en Estados Unidos, porque en Estados Unidos fue donde lo apresaron al líder llamado Nazón Joaquín, es el nieto del que inició. Acá en México es muy conocido, yo conozco miembros que fueron de esa iglesia, en Guadalajara, Jalisco. Y empezaron a crecer y tuvieron mucho crecimiento. Tienen ciertas dinámicas que yo conozco algunas de ellas, este, pero ellos son líderes mesiánicos, o sea, por ellos pasan casi la gente los adora y la gente la convencieron de que ellos son los ungidos, nada más ellos, nadie más. Y bueno, ¿qué pasó? Que me parece que lo tentó Satanás y empezó a hacer cosas feas.
y finalmente en Estados Unidos un fiscal lo encarceló al líder porque le comprobó muchas cosas muy tristes que hizo con los fieles, con las mujeres sobre todo. Y ahí me preguntaron algunas personas porque salió en Netflix el documental, se llama El Apóstol, creo que así se llama el documental, y está basado en testimonios de lo que pasó en esa iglesia. Y algunos de los creyentes me preguntaban, oiga hermano, ¿qué pasa? ¿Qué opina de ese? Le dije, bueno, es que inició como, ellos se posicionaron como líderes mesiánicos, y ellos son los sucesores del Mesías. Y lo que ellos dijeran es ley, y la gente les creyó, de tal manera que llegaron a hacer cosas muy feas, que ni siquiera vale la pena comentar. Pero es público, ahí está. Lo enjuiciaron. Me da un poco de pena porque el fiscal que lo enjuició, mi nombre es Ismael Becerra, y el fiscal que lo enjuició en Estados Unidos se llama, no estoy seguro si David o algo, pero se apellida Becerra. Es un fiscal que lo quisieron sobornar, le quisieron dar millones de pesos para que se callara y él dijo no, no. Él dijo, se mantuvo y lo llevó a juicio y lo encarceló con las evidencias que tenía. Ellos siguen diciendo que no, pero se propició por un liderazgo mesiánico, donde era incuestionable lo que el líder decía, todos se sujetaban a su autoridad mesiánica y entonces son peligrosos los liderazgos mesiánicos, porque es como si alguien hoy en día tiene toda la verdad y nadie más tiene la verdad. Y la gente casi, casi los adora y caen en muchos errores. Por eso digo que son obstáculos para el crecimiento y para la multiplicación de liderazgos. Ellos no multiplicaban líderes, ellos todos eran súbditos de líder principal. Son los liderazgos mesiánicos. Y bueno, son obstáculos, hermanos. Tanto el que se aísla como el que se siente que es único y autoridad. Ahora, ¿cuáles son los liderazgos que traen gran bendición para la iglesia? Es cuando aquellos líderes equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los individuos o a los creyentes para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. Perdón, ahí faltó una D mayúscula. Es cuando los líderes de gran bendición, de hecho, aquí podemos resaltar pues el gran liderazgo del Señor Jesús, que fue el primero, ahorita lo vamos a analizar con más detenimiento, pero el Señor Jesús discipuló a 12, ¿sí? Y luego los envió a predicar, ¿sí? Los equipó y les dio la gran comisión. Y de ahí fueron 120, como 3,000 hermanos, y fue creciendo la iglesia. El apóstol Pablo es otro de estos grandes líderes que tuvo un liderazgo multiplicador, pero el apóstol Pablo, él recibe directamente el llamado de Dios, pero tiene un hombre llamado Bernabé que lo apoya, lo motiva, lo aconseja, lo presenta con los discípulos, lo acompaña y luego el apóstol Pablo crece a un nivel de que después él puede discipular a muchos más. Entonces, los liderazgos de gran bendición se caracterizan, hermanos, por aquellos líderes que equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los creyentes. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Ahí sí, y ejemplos bíblicos los tenemos. Y me parece que también en la iglesia los tenemos. Ojalá y usted y yo nos convirtamos en este tipo de liderazgos de gran bendición para la iglesia. Ya cumplíamos el propósito por el que Dios nos ha llamado. ¿No, hermanos? Creo que hacia allá tenemos que apuntar los que ya somos líderes. Y si algunos están apenas, hermanos, pues déjese apoyar por el líder que lo está apoyando, porque usted también puede crecer y después usted va a apoyar a otros más, porque ese es el llamado. Esa es la gran comisión, hacer discípulos de Cristo, ¿sí? Bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo diría, y enviándolos para que, como lo hizo el maestro, pero hay que equipar, apoyar, motivar y aconsejar, ¿sí? Acompañar en este proceso de crecimiento en Cristo. Me parece muy importante. Y esta es la característica que nosotros debemos de tener. Y voy a un momento muy importante, hermanos, el modelo de Jesús. Una pastoral integral. Este diagramita creo que no sé si ya lo platiqué con ustedes.
la pastoral integral de la que yo hablé al principio en el círculo hermenéutico es una pastoral más completa, que considera el aspecto espiritual, físico, emocional, intelectual y social. Primero el aspecto espiritual, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán como una añadidura, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Primero la parte espiritual. Si espiritualmente el líder está bien, hermanos, todo lo demás vendrá como una añadidura. El problema lo tenemos es que la mayoría buscamos la añadidura antes que lo espiritual, y cuando menos en la iglesia sucede mucho eso. Y la gente anda buscando la añadidura primero. Hay que convencerlos que la palabra dice que primero el reino de Dios y su justicia. Pero bueno, ahí está nuestro trabajo pastoral de con la palabra convencer y motivar a los líderes. Segundo, el aspecto físico. El aspecto físico tiene que ver con Marcos 8:23, donde habla de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sí? Marcos 8:23 habla de cómo Jesús miró que se hizo tarde y le dicen, despídelos, despide la multitud porque no tenemos que comer. Y el maestro dijo, no, ya es muy tarde y se van a desmayar por el camino. Organícenlos, recuéstenos, vamos a orar. Y el maestro ora y multiplica los panes y los peces, no una vez, dos veces cuando menos. Ya la tercera vez los orienta y le dice, no me sigan por el pan que perece, sino el que a vida eterna permanece, ¿no? En el Evangelio de Juan están estas tres narraciones, ¿no? Pero Marcos capítulo 8 habla con mucha precisión de cómo el maestro dice, no, si los despedimos, se van a desmayar por el camino porque no han comido. O sea, para el maestro la parte física es importante, hay que cuidarla, ¿sí? Hasta ahí me quedo, aunque hay todo un tema con esto de la parte física, ¿no? O sea, creo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que aprender a cuidarlo. Yo no estoy de acuerdo con ellos, dicen, no, yo lo espiritual y lo físico como quiera. Aquí en México hay muchas bromas de eso, ¿no? De que no, yo como y el cuerpo que agarre la forma que quiera. Pues sí, pero si no estamos físicamente cuidándonos, lo que Dios nos dio, pues no vamos a poder rendir para poder compartir con otros. Y yo tengo muchos ejemplos, hermanos. De hecho, llegué a conocer pastores aquí en México, cuando fui sobrevedor, que murieron de diabetes, le llaman, o sea, el azúcar famosa. Y lo detectaban y le decían, hermano, cuídese. No, hermano, si Dios me va a sanar, me va a sanar. Y murieron muy jóvenes por enfermedades no cuidadas. Entonces, uno tiene que ser responsable de su físico y hasta ahí me quedo. Tampoco no hay que ser obsesivos, pero sí hay que cuidar lo que Dios nos dio, que creo que el maestro estaba interesado, que tuviéramos lo necesario. La parte emocional yo pongo como sustento ahí Mateo 11:28, cuando el maestro le dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, angustiados, que yo los quiero hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la parte emocional es importante, hermanos. Ahí, como dije, ahí hay los que nos gusta trabajar esta parte, pues hay que seguir creciendo. Y para los hermanos hay que hacerlos conscientes de que la parte emocional es muy importante. La parte emocional va muy ligada con la parte espiritual. Si una persona espiritualmente no está bien, emocionalmente va a estar en depresión total, en desánimo total. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también cuidar esta parte emocional. El aspecto intelectual yo lo sustento con Romanos 12, 1 y 2, sobre todo el versículo 2, cuando dice el apóstol Pablo a los romanos, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra psique, nuestro intelecto. O sea, la clave para un creyente, hermanos, para estar creciendo en Cristo es estar dispuestos a renovarnos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, la parte intelectual es muy importante. Por ejemplo, un discípulo de Cristo, si no está acostumbrado, por ejemplo, a leer, entonces no va a aprender tanto. Sí puede aprender algunas cosas en la marcha, en la práctica, pero un discípulo de Cristo que le gusta leer, que le gusta investigar, pues va a crecer un poco más, porque le está poniendo, está alimentando su intelecto de cosas muy buenas. ¿De acuerdo? Y bueno, solo estoy hablando de una pastoral integral. Finalmente, el aspecto social. Es como una manera de hablar de que nuestra pastoral tiene que ser más amplia, más integral. Y en el aspecto social,
o sea, socialmente crecer tiene que ver con Juan 17, la oración sacerdotal, le llaman algunos, la oración final del maestro antes de ir a la cruz del Calvario, Juan capítulo 17. Y hay, en estos versículos que yo les dejo ahí, ustedes lo pueden revisar con sus Biblias, hermanos. El maestro está orando por sus discípulos y dice, y no, le dice al Padre, y no oro solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Y entonces es muy importante entender, hermanos, que el aspecto social es importante. Yo tuve esta discusión un poco con algunos líderes hace algunos años porque yo creo que nosotros como creyentes de repente entendimos mal el mensaje de Jesús y nos hacemos antisociales. O sea, no, ya no convivimos con nadie. A mí me pasó, lo digo por mí. Cuando yo me convertí a Cristo en los años 80, año 83 más o menos, yo era muy joven, y los hermanos me dijeron, no, hermano, usted tiene que aislarse del mundo, porque el que no dejare padre o madre o hermanos no es digno de mí, dijo el Señor. Y yo lo creí. ¿Y saben qué hice yo, hermanos? Me aislé de todos mis amigos, de mi familia incluso. Seguí viviendo con mi familia, pero uh, yo en mi cuarto, con mis cosas, mis salidas, o sea, casi no convivía con ellos. Muchos años me aislé de ellos. Tiene pocos años que, bueno, ahora que regresé, ya tiene 6 años que regresé aquí a la ciudad de Monterrey, porque pues muchos años estuve en otras ciudades, pero ahora que regresé, hermanos, aprendí a convivir socialmente con mi familia y a darles testimonio de que ahora yo estoy en Cristo, que no solamente tuve un puesto de pastor, sino que estoy en Cristo y mi familia también. Pues para mí es importante dar testimonio ante la sociedad. Así lo hizo Jesús, hermanos. Pero eso de ser uh, antisociales y aislados, ya lo intentaron, ustedes ya lo investigaron en la vida monástica, ya lo intentaron algunos y no funcionó. Algunos movimientos son de esta visión de aislarse. Sí hay que tener cuidado con el mundo, no contagiarse con el mundo, pero no tenerle miedo al mundo. Cuando yo estoy en Cristo, yo puedo convivir con las personas. Así lo hizo el maestro. El maestro convivió con la gente. Claro, le ganó el título de amigo de publicano y de pecadores. Sí lo llegaron a criticar, pero él sabía lo que estaba haciendo ahí. Sí llegó a platicar con algunas mujeres, estaba prohibido para los rabinos. Y dicen, bueno, ¿cómo él se atreve a platicar públicamente con la mujer samaritana? La estaba orientando, la estaba restaurando. Y eso creo que nos pasa hoy en día y nos perdemos de mucho, ¿no? Una pastoral tiene que ser con estas características, cuidar, una pastoral integral tiene que ver con cuidar mi parte espiritual, claro, cuidar mi área física, emocional, intelectual y socialmente sana. Sí, no tener miedo a la sociedad, no ser antisociales y menos ser retrógradas. Claro que no. Hoy en día los cristianos, yo estoy convencido de que tenemos que impactar al mundo con nuestro testimonio y no estar aislados allí, o con temor, no. El maestro dijo, ustedes son o deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo. A mí me encanta este mensaje de Jesús. Creo que ahí tiene que ver con una pastoral más integral, ¿de acuerdo, hermanos? Porque estamos tratando de impactar al mundo para bien, de alumbrar un mundo en oscuridad. Sí, si no, entonces, hermanos, yo bromeo con los hermanos y les digo, no, hermanos, hay que salir hacia afuera, porque aquí en la iglesia todos somos blancas palomitas, o todos somos luz, pues nos alumbramos unos a otros, nos encandilamos unos a otros. Qué bueno que venimos a alimentarnos y a tener comunión, pero el asunto no está aquí, el asunto está afuera. Cuando yo salgo en la sociedad, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, o sea, ahí es donde yo debo, donde yo circulo, donde yo camino, ahí tengo que socialmente dar testimonio de que yo estoy en Cristo y respetar a la gente, pero compartirles el evangelio. O sea, la pastoral integral habla de que tenemos que ser líderes más completos, más íntegros, más integrales. ¿De acuerdo, hermanos? Y bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando de la praxis, de la práctica. Y la práctica de Jesús dice, afirma, Dios actúa en mí. Y luego las flechitas dice, no una práctica fatalista, porque la práctica fatalista dice, afirma que nada se puede cambiar. Y sus características son la resignación y la insensibilidad. Hay visiones así. Es triste, pero es la realidad. Hay iglesias que son
tiene una visión fatalista, hermanos, todo está muy mal, ya viene el Señor, ya no hagamos nada, ya no crezcamos, ¿para qué? Si ya viene el Señor, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora. O sea, la visión fatalista, como dice la parte superior, afirma que nada se puede cambiar y sus características son la resignación y la insensibilidad. O sea, ¿para qué nos movemos? No tiene sentido nada. Claro, o sea, es una visión fatalista. Y luego, por un lado, y por otro lado viene la otra flechita, también una praxis mágica, donde se dice que solo el milagro puede brindar la solución. O sea, solamente vamos a orar y Dios dirá, sí, vamos a orar, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Es, 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 es integral el asunto. ¿Qué necesitas? No, pues no he comido. Bueno, vamos a darle algo de comer. O tengo dinero y estoy bien, pero me siento mal. Ah, la parte emocional está mal. O me siento en depresión. Bueno, vamos a trabajar. O sea, tiene que ser más integral nuestra praxis. Y en la flechita que está hacia abajo dice que Jesús afirmaba, Dios actúa a través de mí. ¿De acuerdo? Y Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en el fondo, estas dos actitudes no hay participación, en la fatalista y la mágica. En la praxis de Jesús, sí. Ahorita lo vamos a ver. En la praxis de Jesús, hermanos queridos, ¿qué vamos a hacer por la gente? ¿Cómo nos organizamos para trabajar, para seguir creciendo en Cristo, para orientar a la iglesia? ¿De acuerdo? Y luego vienen algunas características de la praxis de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Sí, hermanos? La praxis de las manos, la praxis de los pies, la praxis de los ojos. No me voy a detener tanto ahí porque me parece que no es la primera vez que lo miran. Esta es una recopilación para hablar de esta práctica de Jesús tan completa. Ahora, ¿a qué se refiere con la praxis de las manos? Consiste en la práctica de compartir. Es, es, la, es la conversión de las relaciones económicas, o sea, el, 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 el don de compartir contra el de la acumulación. Vienen algunos pasajes bíblicos que no me quiero tardar ahí, ustedes lo van a consultar, por favor, cuando lo estén revisando su material. Pero la praxis de las manos es compartir de gracia, lo digo decir una vez al maestro, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha, ¿de acuerdo? Compartir, y no más que acumulación, es compartir, ¿sí? La praxis de los pies consiste en la transformación de las relaciones de poder. O sea, en la iglesia nadie tiene el poder es de Dios. La grandeza no está en dominar, sino en servir, dice ahí la praxis de los pies, ¿sí? Y viene su pasaje bíblico también. Eso es muy importante, porque el maestro así lo hizo, caminó con la gente, ¿no? Para servirle. La praxis de los ojos consiste en la transformación de las interpretaciones ideológicas de Dios, el perdón contra la culpabilidad. O sea, la praxis de los ojos es cómo Jesús los miraba. Y lo que el maestro miraba, sabía quiénes eran las personas. Hay varios pasajes bíblicos donde la gente dice, no sabe quién está con él. Claro que sí sabía, pero aún así lo recibió. ¿Para qué? Para perdonar y para transformar y restaurar sus vidas, ¿no? Entonces, la transformación de las interpretaciones ideológicas de Dios. Hay gente que todavía tiene la imagen de un Dios castigador, juez implacable. Y me parece que no es tan neotestamentario, es más antiguo testamentario. Nosotros estamos en un nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos perdón, salvación y vida, más que culpabilidad. Eso dice la palabra en el Nuevo Testamento. Avanzo. La praxis del corazón consiste en transformar el estilo de vida con verdadera opción por los marginados, por la gente vulnerable. Aquí lo primero que se da es la acción pastoral y posteriormente viene el momento de la reflexión teológica. No se trata de aplicar manuales, sino de crear nuevas realidades. Y ahí vienen los pasajes bíblicos. La praxis del corazón, hermanos, la práctica del corazón es hacerlo movidos por el Espíritu de Dios. O sea, el Señor mueve el corazón de los líderes a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener compasión de la gente, como lo tuvo el maestro. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Actuar antes de juzgar, ¿sí? Antes de aplicar los manuales.
Sí, yo me he encontrado, hermanos, yo trabajé para la administración más de 23 años y yo me encontré con muchos de no, lo que diga el manual, lo que diga el reglamento, espérame, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? No, pero hermano, ¿qué dijo Jesús? Y luego vemos qué dice el manual, qué dice porque eso lo hicimos nosotros. Los reglamentos humanamente los hicimos nosotros en cada administración. Pero la palabra, ¿qué dice la palabra? Y entonces ahí teníamos que actuar con misericordia muchas veces. Sí, sí aplicar a veces alguna disciplina, ni modo. A veces teníamos que aplicarla, pero no de entrada, sino la acción pastoral. Yo le decía, espérenme, déjenme lo escucho, déjenme lo entrevisto. ¿Qué pasa? O sea, la opción es, primero, aquí lo primero que se da es la acción pastoral y después viene el momento de la reflexión teológica, administrativa y todo lo demás. No se trata de aplicar solamente manuales o aplicar las reglas tal como son. Me parece que ahí podemos hacer nuevas realidades, podemos actuar con misericordia y con compasión como lo hizo el maestro. Y eso, hermanos, es pastoral y actúa, o sea, todo va junto. No digo que lo otro no, sí, pero tiene su momento. Primero es el acercamiento. Y la parte final, hermanos, ya estoy en la parte final, tiene que ver con el modelo de Jesús. El modelo de Jesús tiene tres características que pongo en la parte baja. Una pastoral superior, es la pastoral de Jesús. ¿Están de acuerdo? Superior. ¿Dónde dice? En el libro de los Hebreos. Nosotros lo conocemos. En la epístola a los Hebreos dice que Jesús fue superior a Moisés, a Abraham, a los ángeles. Jesús tuvo una pastoral superior. Pero número uno. Número dos, Jesús tuvo una pastoral de transformación. El encuentro de Jesús como líder con las personas con las que se confrontaban o se acercaban a él, siempre respondían o siempre surgía una transformación. Claro, Jesús como hijo de Dios promovía eso. Le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Y el texto bíblico dice que fue una de las mujeres que siguieron a Jesús hasta el final. Y cuando estaba clavado en la cruz, estaban llorando a los pies de Jesús. Y otras más, ¿no? La María Magdalena también. Y otras más, otros más, como aquel que había sido leproso también, que dijo, aquel que había sido endemoniado, queremos seguirte. Dijo, no, vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Entonces, la pastoral de Jesús tiene cuando menos esas tres características, hermanos. Una pastoral superior a todos los demás líderes anteriores, una pastoral de transformación, siempre tenía el objetivo de transformar la realidad de esas personas, y una pastoral de acompañamiento. O sea, de acuerdo a tu fe, te sea hecho, ve. Al leproso le dijo, ve y muéstrate con el sacerdote. Y cuando iba, quedó sanado. O sea, yo voy también por el camino. No crean que yo estoy en otro lugar especial. Yo voy caminando con ustedes en el camino. De hecho, la gran comisión de Mateo 28 es, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos acompaña. El ministerio que hacemos y el trabajo pastoral no estamos solos. El Señor siempre nos acompaña. Y entonces, hermanos, las conclusiones que yo pongo es que la pastoral en la misión de la iglesia debe ser integral, ¿sí? Más completa. Y termino con la última filmina. ¿Dónde aterriza todo esto? Acá, una vez más, en los ministerios locales, en el trabajo local. Evangelización, primero, discipulado, formación de ministerios, acompañamiento y consejería y ciencias bíblicas, ¿no? Ya lo comentamos eso en la primera ocasión que se los presenté. Pero no se preocupen, lo vamos a seguir trabajando, ¿no? O sea, lo que quiero decir una vez más con el recuadro es que todo lo que yo estoy comentando hoy, el ministerio de todos los creyentes desemboca, se aplica en los ministerios locales, ¿sí? En este es trabajo, este es servicio hacia los creyentes. El de evangelización hacia afuera, el de discipulado hacia adentro, formación de ministerios, claro, hay que equipar a los creyentes. El de acompañamiento y consejería con toda la iglesia. Las familias necesitan ser acompañadas, ya lo vimos la semana pasada. Ahí hay que hacer un ministerio de acompañamiento y consejería con las familias. Cada familia tiene su propia historia, ¿verdad? Ya, por eso la semana pasada yo me esforcé un poco en hablar de la pastoral para la vida familiar. Eso es acompañamiento y consejería. Y finalmente, ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas, ya lo comenté, hermanos, es que siempre podemos seguir aprendiendo más, ¿no?
Hoy en día hay mucha información, hermanos, que nosotros podemos tener del aspecto bíblico. Y sé que ustedes también como estudiantes van a tener diferentes materias y algunas son de las ciencias bíblicas, como la hermenéutica, la homilética, la consejería también. Hoy en día hay bastante información. Yo estoy a un paso de incorporarme a una licenciatura en teología y consejería familiar. Me gusta el tema. O sea, estoy como visualizando que eso pudiese servir para la iglesia, ¿sí? Y no es otra cosa más que, pues yo quiero seguir creciendo, no me quiero conformar con lo que tengo, quiero saber qué están proponiendo hoy en día para hacer un ministerio de acompañamiento y de consejería hoy en día desde las ciencias bíblicas. O sea, eso es. O sea, sí, ya lo he recibido, sí, pero me gustaría actualizarme. Y claro, si tiene validez ante la Secretaría de Educación Pública, mejor. Entonces, es como una inquietud mía por crecer en las ciencias bíblicas, pero también en el acompañamiento y consejería. Bueno, es algo muy personal, pero lo comparto en el aspecto de que no nos confiemos, siempre podemos seguir creciendo, porque estos ministerios locales los podemos empezar de menos a más, pero siempre hay que irlos mejorando y perfeccionando, y sobre todo involucrando a más personas. Hermanos, quiero saber si hasta aquí voy bien o hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos en la parte final de esta sesión. ¿Cómo ven, mis queridos hermanos? Yo espero en Dios que todo esto ayude. Adelante, hermano. Pasa con mi hermano, mis hermanos. Sí, Me hermano. quedo con la parte inicial que usted manifestaba, en donde indica que lo primero es la palabra y que después pueden presentar sainetes y otras cosas más dentro de la iglesia, a fin de mantener activos a los hermanos para que no se duerman, parafraseando esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás esto no involucra que lastimosamente México está entrando en el ecumenismo. No le están dando los pastores la debida importancia a lo que es la palabra del Señor. Le comento así brevemente, hace pocos días leía un cartel que pusieron en una iglesia de México. Este sábado se les invita a los hermanos que quieran predicar, Okay, que quieran ser maestros de escuela okay. y que quieran dirigir el culto. Si lo hacemos de esa manera festiva, lógicamente que todos van a decir desde su corazón, sí, yo quiero servir. Sí. Pregunto yo, ¿dónde está el trabajo pastoral, el trabajo del pastor en la formación de predicadores, en la formación de personas que puedan realmente dar una escuela bíblica? Perdón un segundito, denme indicando que ya le llamo al señor Rodríguez. En formación de escuela, de maestros de escuela bíblica, de directores de culto, porque es el pastor el que tiene que ver de qué forma está quien va a predicar, quien va a dirigir el culto, está cimentada sus bases en la Claro. doctrina de la iglesia y en la palabra de Dios, porque caso contrario empezamos a utilizar frases tan rimbombantes como esa, no decir, no, busca en tu corazón a Cristo. En la Biblia en ninguna parte se lee eso. O simplemente ven ya la oración de fe. En la Biblia en ninguna parte se menciona eso. Cosas como esta van distorsionando y han permitido que el ecumenismo vaya ganando terreno. A tal punto que ahora en las iglesias le dicen, usted tiene tiempo para predicar máximo 30 minutos. ¿Por qué razón? Porque la gente después de 30 minutos se aburre. Y nos olvidamos que en el libro de Nehemías, cuando Esdras saca la palabra del Señor, saca a 6 de la mañana y termina los días y la gente estaba muy entusiasmada en leer la palabra de Dios. Estas cosas son las que están deteriorando el principio bíblico y estamos dejando que básicamente usemos palabras como cuando usted va a predicar tiene que motivar a la gente. La palabra de Dios nos motiva. En 2 de Timoteo 3, 14 a 17 no habla en ninguna parte que diga que sea motivación. Habla de educación, de redarguir, de corregir, de exhortar en amor. Pero en ninguna parte la palabra es para motivar a la gente. La palabra es para el arrepentimiento de la vida que hemos llevado o que estamos llevando, a fin de que las cosas sean hechas conforme al propósito del Señor. Y otra ambigüedad también que estamos cayendo es que veía en el concilio de noviembre que se hizo en Kenia, en donde los hermanos danzaban, bailaban y todo lo demás. ¿Cuál fue el argumento? Hay que respetar la cultura.
La palabra de Dios no es cultura, mi hermano. Que me perdonen los hermanos que estén difiriendo con mi comentario, pues muy personal. Yo creo que la palabra de Dios no es cultural. La palabra es clara, es precisa, es concisa, es como espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos. Entonces, eso es lo que tenemos que volver a la sana doctrina, a exponer la palabra de Dios como corresponde. Y lógicamente que muchos hermanos se sentirán molestos, incómodos, heridos, pero eso es la palabra de Dios. Eso, mi hermano, nada más. Por lo Ok. demás, excelente. Sí, hermano, sí, está bien. Sí, le digo, yo lamentablemente ahora no tengo una iglesia. Y cuando yo fui pastor, pues claro, yo tenía muy claro todo esto que comparto. Ya tiene un año que ya no pastoreo. Yo soy ministro en retiro y colaboro con algunos pastores que me invitan, pero sí observo, claro, sí observo que lamentablemente algunas cosas en el afán de ir renovando o haciendo más atractivas, sí pueden, como yo dije, pueden irse por otro lado. Y algo, lo único que yo digo es que le demos lugar, y sería la palabra, porque la palabra es la que hace crecer a las personas. La palabra es la que hace que el corazón se convierta a Cristo con el Evangelio y luego hay que edificarlos en la fe. Sí estoy de acuerdo totalmente. Sí veo que, hermanos, no sé si solo en México, me parece que pasa en muchos lados, este, hay como diferentes ideas para incorporar nuevas cosas. Y yo creo que todo tiene su lugar, ¿verdad? O sea, las iglesias tienen, algunas tienen muchas dinámicas y está bien que las hagan, pero en su momento, tienen su objetivo. Por ejemplo, cuando trabajan con niños, es donde yo he visto que con niños, pues les tratan de hacer todo un show, por así decirlo, porque son niños. Y yo sí me atrevo en lo privado, yo soy cuidadoso, hay cosas que no me gustan y yo me quedo callado, pero ya al final sí me acerco con quien sea líder, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto, no, esto me parece que no. Y bueno, ojalá y te sirva. Pero finalmente yo no soy el pastor, yo no tengo en este momento esa capacidad de corregirlo como yo lo pudiese corregir. Pero sí señalado con respecto a algunas cosas. Puede ser, hermano, que sí, no descarto del todo su comentario, que sí puede ser que nos esté alcanzando la modernidad, por un lado, y por otro, y es peligroso permitir todo en la iglesia. Por eso yo hablo de que en esta iglesia renovada que acá en México estamos promoviendo, o se está promoviendo desde la administración, yo insisto con los líderes que no todo se debe renovar, hay cosas que tienen que mantenerse, como el fundamento, y he estado señalando algunas cosas, pero bueno, también entiendo que esto que están haciendo es como tratar de hacer más atractiva a la iglesia y puede ser que algunas cosas tengan su lugar en su momento, trabajar con niños, con jóvenes, con gente nueva, pero yo lo único que digo es que el culto sí hay que cuidar, porque cuando la palabra se predica en un culto a Dios, el alabanza y luego la palabra, eso no tenemos por qué cambiarlo. Me parece que es lo que ha funcionado a través del tiempo y bueno, en algunos lugares se hace algunas dinámicas con creatividad. Habría que comentarlo con los hermanos, que tengan un poco de cuidado para no caer en extremos, ¿verdad? Porque finalmente, pues ellos son los que toman las decisiones, los pastores de las iglesias. Pero sí entiendo que lo que se está haciendo es como querer hacer más atractivo en la iglesia para que la gente tenga más ánimo para asistir. Y algunas cosas, como dije, en la iglesia que yo estuve de visita, las hermanas que son maestros de profesión, pedagogos, hay algunas técnicas de estudio bíblico, puede ser, porque una de las técnicas, por ejemplo, nuevas es el panel. O sea, un tema y lo debaten entre un grupo pequeño y luego dan sus comentarios. Hoy en día, por ejemplo, llaman en los podcast. El podcast es una entrevista. Ya participé yo en alguna de ellas y está bien. O sea, el podcast es una entrevista que te hacen eh, en línea y con un tema. Y entonces yo doy mi opinión y alguien me está entrevistando. Ese es el podcast con un tema bíblico. Sí, yo he apoyado a los jóvenes con esos temas.
Y siempre les digo, hermanos, pues yo voy a decir lo que yo pienso. Ustedes me están invitando a eso. Y sí, a veces me invitan. Son estas ideas que sí pueden funcionar. O sea, no creo que todo sea malo, pero todo tiene su lugar. Por eso digo que todo tiene su lugar. Estos podcasts pues, son entre semana y son virtuales y hacen que la gente esté conectada para escuchar un tema. No sé, algunas cosas pueden incorporarse, no todas creo que pueden incorporarse. Habría que tener esos cuidados. Como dice el hermano, tiene razón, o sea, él lo ve de esta manera y habría que tener cuidado, claro que sí, que no se distorsione la palabra. Hermano Daniel, ¿quiere comentar también? Vale, mi hermano. Bueno, pues yo lo hablo desde mi punto de vista y respetando, como dicen, cada quien con su Te opinión, escuchamos ¿no? muy quedito, hermano, a ver si puede un poquito Ahí me acercarse. escucha mejor, hermano. Ahí está Ahí, mejor, sí. bueno, que yo respeto la opinión de los hermanos y todo eso, pero pues uno también como, digámoslo, yo lo hablo desde un punto ni tan joven ni tan mayor, ¿no? Yo no tengo eh, la experiencia que tiene el hermano y pues tampoco soy tan joven para decir, no tengo experiencia, ¿no? Pero en lo que he aprendido, bueno, en lo que he visto, hermano, dos errores, ¿no? Me disculpan si ofendo a alguien o- o digo algo que no es, ¿no? Ujú. Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano de que sí, que hoy en día los jóvenes no se dejan guiar por las personas que estuvieron, pues que han tenido experiencia, ¿no? Yo lo veo desde mi punto de vista así de la siguiente manera, hermano. Ustedes han tenido una experiencia que yo no puedo recorrer porque la vida mía es limitada, ¿no? Lo que yo he vivido o va a vivir es muy diferente a lo que ha vivido el hermano Israel, que tiene una experiencia en muchas cosas que yo por desconocimiento pues no voy a tener, ¿sí? Para mí lo sano es siempre tener gente nueva y gente que tenga conocimiento del pasado, que tenga experiencia, porque eso ayuda primeramente a... hay una frase muy popular, yo creo que todos la han escuchado, ¿no? Que dice que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿sí? Entonces, mucho de la experiencia, hermano, ayuda a los jóvenes nuevos a evitar ese tipo de, de errores, ¿no? ¿Qué pasa? Ya que voy con el error que se ha cometido, que las personas que estaban anteriormente, no digo que sea todos los casos ni en todas las iglesias, nunca le dieron la oportunidad a los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se volvió un tema ya tan legal y tan estructurado y tan legalista y religioso que prácticamente no le dan el margen al error, a la equivocación, a que el hermano le diga, venga, sí, está bien, se equivocó, pero hágalo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues ahora hoy los jóvenes, ¿qué pasa? Pues no quieren saber nada de esas personas, los desechan, ¿sí? Y yo digo, tampoco, ¿sí? O sea, desde mi punto de vista, yo digo, no, porque ustedes tienen mucha experiencia, ¿sí? Y yo tengo mucho que aprender de ustedes porque me va a evitar caer en errores que ustedes ya han vivido, que ya tienen experiencia, ¿sí? Y puedo avanzar mucho más rápido, ¿no? Entonces, tampoco lo veo desde ese punto de vista y estoy de acuerdo, ¿no? Todo lo nuevo es bueno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todos. La palabra, es la clave por encima del espectáculo de la alabanza, inclusive el Señor Jesús nunca uno ve que hable de alabanza o algo así, nunca se vio que un concierto o algo, porque hoy en día hacia eso tienden también las iglesias, ¿no? Es más importante el concierto, el canto, que la palabra, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Y está bien aplicar nuevas metodologías, lo que dice el hermano, las ciencias han avanzado, todo ha avanzado, y la misma palabra dice, pues hay que renovar nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues si tampoco le damos cabida a esas ideas nuevas, nuevas buenas, sí, claro, eh, pues no va a llegar gente nueva y va a llegar a un punto donde son los mismos hermanos y se va a extinguir la iglesia, ¿sí? Porque los nuevos no tuvieron oportunidad, porque la gente nueva no le dieron la opción a equivocarse y a ser corregidos o a ser pastoreados, ¿sí? Entonces, esa parte, pues tampoco es como, o sea, no estoy tampoco ni como irse a un extremo ni al otro, ¿no?
sino ser un punto de equilibrio, ¿no? También pues la Biblia nos muestra, ¿no? Un joven como fue pues Timoteo, ¿no? Donde estaba un Pablo que lo pastoreaba y él hacía el énfasis, ¿no? No desprecie, o sea, su juventud, porque yo supongo que también tuvo los mismos, los mismos, como decía el hermano, los ejemplos que nos da siempre de los hermanos que son rígidos, ¿no? Que ya se les olvida la misericordia y se van más por la ley, por el manual, por el estatuto, y se olvida lo que dice, lo que es Cristo, ¿sí? Entonces tampoco, ¿no? Pero lo que en algo sí estoy de acuerdo y lo enseña la misma palabra, ¿no? Y el hermano hace mucho énfasis y estoy de acuerdo. Uno ve un Tito que fue formado por su abuelita, por su mamá, o sea, la importancia de la familia, hermano, ¿sí? Eso yo no sé por qué la gente quiere ser, como que traen los niños, los jóvenes a la iglesia y ya, ahí ellos son los encargados de corregirlos, ¿sí? Y se olvidan que la iglesia solo es un día a la semana, pero el resto de los días es donde se está compartiendo en familia, ¿sí? Los responsables realmente de la formación de niños y jóvenes es la familia, pero eso no lo ven, ¿sí? Y desde ahí ve uno que, si uno ve a un Timoteo, que si ve que Pablo lo escogió, pues porque tenía también una formación que venía desde su familia, ¿sí? No es Ujú, que sí, hacía al azar, tampoco, ¿no? ujú, Sino sí. que tenía como esa base que necesitaba para pues delegarle la tarea que le delegó, ¿sí? Entonces sí creo que es sano, o sea, tener un punto de equilibrio, ¿no? Yo no desprecio la experiencia de mis hermanos porque para mí es muy valioso. Eso es como leer un libro. Yo nunca voy a vivir todo lo que vivió el autor, ¿no? Ni Ujú, la experiencia, ni las investigaciones que hizo el autor, ¿sí? ¿Cómo lo va a despreciar, ¿no? Tengo que aprovecharlo, ¿no? Entonces, para ujú, mí los hermanos que tienen experiencia son eso, esos hermanos que me pueden nutrir a mí y evitar cometer errores a futuro, ¿no? Y que me pueden ayudar a avanzar. Es bueno recibir el consejo, pero tampoco me puedo ir al extremo de la locura de todo lo que está implementando el mundo, ¿sí? Porque son mm, nuevas metodologías, ¿sí? Y a veces esas nuevas metodologías hoy en día con más estos movimientos que están haciendo de incluir todo ese movimiento de pensamientos e ideologías en la educación, en todo eso, pues tampoco, ya ahí como que se sale del contexto, ¿no? Entonces sí creo que para mí la clave es la familia y tener un punto de equilibrio y yo como joven aprender a dejar, a escuchar a mis hermanos ok, que ya han recorrido un camino y es bueno aprender de ellos. ok. Está bien, hermano. Hermanos, por cuestión del tiempo, vamos a ir terminando con la oración. Mañana, yo ahorita les voy a enviar este archivo para que lo suba mi hermano al sílabo y lo tengan y lo revisen. Y si hay alguna duda, mañana la seguimos trabajando. ¿Les parece? Mañana retomamos. Tengo un archivo anexo a este también, complementario, pero revísenlo y si hay alguna duda de esto, mañana lo trabajamos. Por lo pronto, vamos a orar. ¿Les parece, hermanos? Señor, te damos gracias porque tú nos bendices, porque tú nos das la oportunidad de seguir creciendo en Cristo, porque nos permites acercarnos a la reflexión y a la enseñanza en este día. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y a sus familias también, y que en el trabajo pastoral que ellos hacen, en las diferentes funciones, en los diferentes países, en las diferentes congregaciones, aún a mis hermanas que colaboran en diferentes lugares, que tú nos ayudes para hacer una función, un trabajo pastoral con la actitud pastoral como Jesús lo hizo. Bendice a cada corazón de los que llegue este mensaje y que todo lo podamos llevar a la práctica para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.